Franco, es un honor tenerte aquí en la Universidad Jauretche. Vos recordás que Marx nos decía que un espectro recorría Europa y era el comunismo. Pero en uno de tus libros vos decís que hay otra ola que está difundiéndose en Europa, que sería una ola reaccionaria. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Bueno, muchas gracias por invitarme. Y efectivamente, lo que nosotros trabajamos cuando estudiamos este fenómeno de las nuevas derechas, o también conocido como la derecha radical en Europa, lo que vemos es que aparece una cuarta oleada de derechas radicales. Hablo de cuarta porque ha habido 3 anteriores desde la posguerra hasta ahora. Y en esta cuarta oleada lo que vemos es que en muchos países de Europa, tanto de Occidente como de lo que sería el bloque postsoviético, pero también en otros lugares del mundo, como hemos visto con Estados Unidos, con otros países asiáticos como India, por ejemplo, y llegando a Latinoamérica, aparecen expresiones de derecha radical. ¿Qué quiero decir con derecha radical? Un partido político, un movimiento, un discurso incluso, que se ubica en el espectro político izquierda-derecha, a la derecha de la centro-derecha, ¿no? O de la democracia cristiana histórica. Un discurso que apela a valores antimigración, a elementos xenófobos, que apela a un autoritarismo en términos de cómo se tiene que definir el rol del Estado, en términos de valores societales, pero al mismo tiempo en términos de valores económicos, tal vez una posición más neoliberal en algunos casos, en otros no. El punto es que este tipo de partidos lo que propone, y este es desde nuestro punto de vista el gran peligro, es una democracia erosionada, una democracia donde los valores democráticos están afectados, donde los derechos de las minorías no están defendidos o no están cuidados, donde el rol de la política tiene que ver con mantener ciertas desigualdades que hay en diferentes países del mundo, y cada uno con sus valoraciones, con sus elementos propios del contexto. Pero lo que vemos es ese discurso autoritario, nativista, que se expande y que tiene muchos apoyos en diferentes democracias, y el peligro está en ese punto, ¿no? Se los llama populistas, ¿es correcto? Y eso depende del estudioso que leas para trabajar este tema. Desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho un autor que se llama Cas Mudde. Es un politólogo de Países Bajos que actualmente trabaja en Estados Unidos y escribe mucho sobre el tema desde hace muchos años. Primero sobre las derechas radicales en Occidente europeo a partir de los 90 en adelante, luego su ampliación con la caída del muro y demás a otras latitudes, a otros países. Y él habla de que hay 3 elementos propios para identificar a esos discursos de derecha radical. Uno, lo mencioné hace un rato, que es el autoritarismo, no tanto como visión de gobierno, sino como visión de cómo tiene que ser la sociedad, de cómo nos tenemos que relacionar con diferentes problemáticas. Por ejemplo, para esta visión, los problemas sociales son problemas de seguridad y no problemas de desigualdad. Por ejemplo, en la definición y a partir de ahí en la concepción de políticas, de propuestas y demás. El segundo elemento es el nativista, que es el que considera mucho más allá que el nacionalismo o el ultranacionalismo, que el Estado y todos los beneficios del Estado y la política tiene que funcionar para el nativo y no para necesariamente el connacional. Y ahí aparece el rol de la etnia en esa definición, ¿no? en esa definición de quién es nativo y quién deja de serlo. Y el tercer elemento es lo que vos me preguntabas, que es el populismo. El populismo entendido desde esa definición como una sociedad dividida en 2 grupos homogéneos y a la vez contradictorios entre sí, que luchan entre sí por, de alguna manera, conseguir el poder. Y por un lado tenés un pueblo que, según esta visión, es un pueblo que es víctima porque está atacado por una élite, que sería el otro grupo, que es una élite corrupta y que solamente persigue sus propios intereses. Esa élite puede ser una élite política, por ejemplo, de los partidos tradicionales, o puede ser una élite económica, o puede ser una élite como la que representa la Unión Europea, en el caso actual de Europa. Y lo que sucede es que, según esta visión, el interés de la élite no se corresponde con el interés del pueblo, ¿no? Como que estarían desfasados. Y ahí aparecen los partidos de derecha radical mezclando este concepto de definición populista con la ideología de las derechas, la ideología iliberal, y a partir de ahí construyen ese discurso. Entonces, en resumen, lo que plantea esta corriente que estudia estos temas es que el populismo no es un elemento en sí mismo, sino que es un elemento adosado
a una ideología más compleja, en este caso la de las derechas radicales, que es la que llevan adentro estos partidos. Ok, perfecto. Pero ¿te parece que son herederos del fascismo? Por ejemplo, la AfD en Alemania, ¿es neonazi, como se dice? No, yo creo que no necesariamente se puede establecer una línea continua. Desde ya que hay elementos que se pueden ir hilando, ¿no? Y que uno puede decir, bueno, acá hay relaciones o acá hay puntos de contacto. El caso italiano, por ejemplo, con Giorgia Meloni, que tiene un partido que hoy en día se llama Fratelli d'Italia, que antes era la Alleanza Nazionale y que antes de eso era el movimiento social italiano, ¿no? Y ahí sí uno ve una línea. Ahora, lo que cambia y lo interesante de estos movimientos es que ellos rompen con la tradición de la extrema derecha. Y acá hay que hacer una definición muy importante entre dos conceptos que parecen sinónimos, incluso se usan como sinónimos y no lo son. Y es la derecha radical y la extrema derecha. La extrema derecha se trata de partidos, movimientos, discursos que proponen un sistema diferente a la democracia, que quieren otro sistema. Por ejemplo, el fascismo, dictadura, otro tipo de sistema porque creen que la democracia liberal no funciona, que no es el sistema correcto. Las derechas radicales, que son estos partidos que venimos mencionando, por darte algún ejemplo, AfD, que acabas de mencionar en Alemania, Vox en España, el viejo Frente Nacional, que ahora se llama Rassemblement National, de Marine Le Pen, son partidos que juegan dentro de la democracia, que juegan con las reglas de la democracia, que compiten en elecciones, participan en los parlamentos, en las discusiones, y que con el tiempo van erosionando determinados valores propios e importantes de la democracia, del Estado de Derecho y demás. Cuando, en algunos casos, llegan a condicionar el debate público, por ejemplo, a partir de 2015 con la crisis por la llegada de refugiados, se dio un corrimiento hacia la derecha de toda la discusión política, ¿no? Respecto a migración y demás, y en un paso todavía más peligroso y más allá de eso, es cuando llegan al gobierno. Han llegado en Italia en coalición, han llegado en Austria también en coalición, o han llegado directamente a tener todo el gobierno como ha pasado o como pasa hoy en día en Polonia y en Hungría, donde sí efectivamente modifican desde su perspectiva políticas públicas que afectan a la sociedad directamente, ¿no? Y eso sería ese punto donde ya sí se empieza a comunicar con las expresiones de extrema derecha, porque claramente llevan a lo que era un país con ciertos valores democráticos a un país con menos de esos valores, ¿no? Menos de esos derechos para determinados grupos, menos libertades, etcétera. O sea, voy entendiendo con la explicación que nos estás dando que están expresando cambios en la sociedad y ya no la idea de llegar al gobierno y hacer un Estado corporativo, un Estado como había sido el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. O sea, están promoviendo cambios en la sociedad. Hay un autor argentino, Pablo Stefanoni, que decía que la rebeldía era ahora de derecha. Y sobre eso, ¿qué nos podés decir? Es decir, ¿por qué hoy los jóvenes pueden apoyar ese tipo de movimientos que antes uno hubiese dicho los jóvenes apoyan posiciones de izquierda? Este tipo de partidos han tenido la capacidad de capitalizar un descontento creciente a partir de varios factores, ¿no? Acá no hay una unanimidad en criterio, es decir, las y los politólogos que se dedican a estudiar este fenómeno no concluyen que hay un factor para explicarlo, naturalmente, ¿no? Es multicausal, entonces hay diversas hipótesis. Está la crisis económica, ¿no? Que puede llevar a descontento, está la crisis política, por ejemplo, y hay diversas hipótesis más. Pero en el fondo, lo que logran estos partidos es capitalizar el descontento en sus propios contextos, ¿no? En el caso alemán ha sido un descontento por ciertos sectores que se sentían defraudados por años y años de gran coalición entre el partido de Merkel demócrata cristiano y el partido socialdemócrata, que deberían haber ofrecido proyectos de país que competían entre sí, ¿no? Y lo que ofrecían era una constante unión entre ellos. Ha pasado en otros países de manera diferente, como por ejemplo en el caso de Vox, donde no fue un nacimiento a partir de los indignados, ¿no? de aquel 15M, sino que nace a partir de la crisis en Cataluña, por un discurso de unidad nacional. Es decir, cada uno de esos partidos tiene su propia lógica, pero al fin y al cabo el denominador común es ese descontento y esa capacidad para capitalizarlo. Evidentemente que hay diferencias, pero está claro que
a partir de esa capitalización ellos pueden atraer a ciertos grupos. Y acá hay una diferencia con esta idea de la juventud atraída por una cierta rebeldía, que coincido con Pablo Stefanoni mirando casos tal vez en América Latina, por ejemplo. Pero si uno mira los datos de quién vota en Europa, en particular, por ejemplo, el caso de Alternative für Deutschland en Alemania, no son los grupos más jóvenes los que votan a estos partidos. De hecho, en la última elección, en septiembre del año pasado, el 25% de los menores de 25 años votaron al Partido Verde y el otro 25% votó al Partido Liberal, que no es lo mismo que libertario, ¿no? Pero liberal clásico, digamos. Esos dos partidos juntan el 50% del futuro de Europa, por decirlo de alguna manera. Eso se refleja también en otras expresiones del norte de Europa, ¿no? En Escandinavia, en Austria también, en diferentes países. Pero en el caso de América Latina, ahí sí pasa este fenómeno que vos marcabas, que explica Stefanoni también con el título de su libro, y es donde para mí está la mayor preocupación con este fenómeno, porque si los jóvenes, si las personas que empiezan a pensar en cómo se involucran en política, ya sea pasiva o activamente, ¿no? Ejerciendo el voto o participando, incorporan valores propios de un discurso de derecha radical como valores posibles para una sociedad mejor, entonces tenemos un problema con la socialización política de las nuevas generaciones, ¿no? Y con el modelo de democracia por el que van a luchar posteriormente. Y eso es una de las cosas que más nos preocupa o me preocupa, y una de las razones por las que hago este trabajo, de intentar tomar estos fenómenos, tomar lo que se ha explicado, lo que se ha estudiado sobre el tema y tratar de transmitirlo a audiencias más amplias, ¿no? De poder llegar a gente que tal vez no lee el libro de Stefanoni u otro libro al respecto, que no lee papers académicos sobre el tema, pero que necesitan saber para tomar decisiones políticas a la hora de ejercer el derecho a voto, por ejemplo, qué se oculta atrás de ese discurso. Porque a veces ese discurso parece inocente. Ellos mismos, acá hay un elemento importante que también es un denominador común, se hacen cargo de lo que ellos denominan como el sentido común. Ellos dicen que son los partidos no son ni de izquierda ni de derecha, son del sentido común, ¿no? Y eso, que lo hemos visto en muchos casos en Europa en particular, es una forma de apropiarse de una verdad indiscutible. Porque ¿quién puede discutir el sentido común? El problema está en quién lo define y bajo qué conceptos lo define. Y si los conceptos son los que mencionaba antes de autoritarismo, nativismo, etcétera, bueno, tenemos un problema con el sentido común, ¿no? Siguiendo esta respuesta que me estás dando, muy clara, digo, pero podría agregar dos preguntas. Por un lado, ¿no será que también el tipo de sociedad y economía a la que estamos yendo produce muchos excluidos y hace difícil que se los pueda integrar con los viejos partidos como habían sido los partidos del siglo XX? Y por el otro lado, la pregunta de por qué el neoliberalismo en América Latina es el que toma lugar junto con estos libertarios y no parecería lo mismo en Europa. O sea, te lo repito, digamos, por un lado, si no es una cuestión estructural que lleva a que crezcan estos movimientos. Voy al caso de Bolsonaro, de Kast, de Milei en Argentina, y que tienen, y me junto a la segunda pregunta, una base de ideas de menos Estado, mientras en Europa no está tan claro, parece menos Estado europeo, pero no nacional. Sí, tu pregunta es interesante y también plantea un poco esta complejidad, porque al mismo tiempo que hablamos de derechas radicales y de como se llama el podcast y el libro que hicimos, una epidemia ultra que crece, también no hay que olvidar que hay diferencias y que las diferencias nos ayudan también a entender cómo funciona ese fenómeno y posteriormente cómo tratar con ese fenómeno, ¿no? Entonces, lo que vos marcás es muy cierto. En algún momento se hablaba, había unos estudios que hablaban de la fórmula ganadora, la fórmula discursiva ganadora para conseguir votos para partidos que desde la posguerra era impensable que ganasen votos, ¿no? Porque se acercaban desde lo discursivo al nacionalsocialismo, al fascismo, ¿no? Con sus diferencias como marcábamos al principio, pero sí, claro que se acercaban en ese sentido. Y la primera fórmula ganadora, que es entre los 70 y los 80, planteaba un discurso que tenía dos componentes básicos: una visión autoritaria y tradicionalista del lado de los valores y una visión neoliberal desde el lado económico, ¿no? Un Estado pequeño, un Estado que no intervenga y demás.
Esa conjunción le daba mucho éxito a partidos como la Lega Nord en su tiempo allá en el norte de Italia, al SPÖ en Austria y alguno más que ahora se me escapa. En algún momento en los años 80 y 90, con el liderazgo de Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que después ella lo profundiza aún más, aparece la idea de mantener desde el lado de los valores esa idea más autoritaria, pero de cambiar en lo económico. Viendo esta decepción, esta sensación de los perdedores de la globalización, estos grupos que por el sistema capitalista afectados negativamente, sintiéndose marginados o excluidos, aparece una idea nueva de lo económico que los autores la definen como estado de bienestar chauvinista. Un estado de bienestar que propone ofrecer al pueblo los recursos, es decir, de un estado de redistribución de la riqueza, pero no para todos, porque el pueblo, como decíamos antes, está definido de manera muy arbitraria en términos de etnia, en términos de quién es nativo y quién no es nativo. En el caso francés, cualquier persona proveniente de las ex colonias francesas, o incluso hijos o nietos, es decir, segunda, tercera generación, de esos connacionales franceses con otro color de piel, con otra religión, no era nativo según la visión de estas derechas radicales, en este caso de Jean-Marie Le Pen y posteriormente de Marine Le Pen, ¿no? Esto se puede trasladar a otros partidos y, por ejemplo, en el caso de Alemania pasa que conviven estas visiones. Usted sabe que en Alemania había una división entre estos dos países, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Luego de la reunificación, 30 años más tarde, ciertas diferencias económicas, culturales, sociales se siguen manteniendo y en el caso del partido AfD también se mantienen en esta lógica de cuál es el discurso más conveniente. En el oeste de Alemania, Alternative für Deutschland plantea un Estado neoliberal, alejado de un Estado, digamos, que no intervenga, y en el este, o sea, en la vieja RDA, el planteo es, no, el dinero que redistribuye el Estado tiene que ir a los alemanes, no a todos, no a la segunda generación hija de turco o de árabe, que hay, y muchos, ¿no?, en Alemania. Y lo interesante es que de un lado consiguen como máximo un 12% de intención de voto, y han conseguido en elecciones regionales 12%, y del otro lado consiguen un cuarto, es decir, hasta 25% de votos efectivos en elecciones regionales. Entonces es ahí donde se plantea esta discusión, y creo que las derechas radicales que vayan hacia ese modelo, al menos en Europa, seguramente van a poder cosechar mucho mejor el descontento que venga desde el punto de vista social y económico, ¿no?, en ese sentido. En el caso de Latinoamérica, y un poco cerrando la pregunta, tal vez funciona de una manera diferente, tal vez se quedan un poco en esa primera fórmula ganadora, y volviendo a la pregunta anterior de los jóvenes, y no hablando solo de Sudamérica, hay casos muy interesantes en Centroamérica, ¿no? Trabajamos el caso de Costa Rica, donde no está en esta elección, sino en la anterior, llegó a la segunda vuelta un ex pastor evangélico que tenía un discurso muy tradicionalista, ultraconservador en muchos sentidos, ¿no? Incluso llegaba a decir, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad que se curaba, ¿no?, ese tipo de expresiones, pero con un discurso libertario. Y acá pasó algo interesante que tiene que ver con lo pragmático de la política. Él no pensaba pasar a segunda vuelta. Cuando pasa a esa segunda instancia, la discusión era, bueno, ¿cuáles son los cuadros técnicos en caso de ganar que vas a usar para gobernar el país, ¿no?, eventualmente? Y él lo que hace es una alianza con un partido libertario preexistente. Es decir, él incorpora ideas en lo económico de un partido libertario y a partir de ahí arma esta configuración, ¿no?, de estos dos elementos. Y hay una profesora de Flaxo de Costa Rica, Ilka Treminio, que hizo un estudio sobre eso muy interesante, y la conclusión que sacaban es que para los jóvenes era muy atractivo esa idea, se sentían decepcionados por los partidos tradicionales que venían gobernando, alternando el poder durante muchísimos años, y veían en esta expresión la forma de expresar esa individualidad y de alguna manera expresar lo que decía Pablo Stefanín también, esa rebeldía, ¿no?, esto de decir, quiero algo diferente, ¿no? Y lo veían en ese discurso
curiosamente, ¿no?, que termina perdiendo la segunda vuelta, pero que deja marcada toda la discusión política en Costa Rica, porque la polarización se volvió muy fuerte y cambió mucho la discusión política en un país que para los politólogos era considerado una referencia de lo bien que funciona la democracia, ¿no?, al menos en América Latina. Fíjate que te aviso enseguida, no te quiero gastar prácticamente, entonces voy a las últimas dos preguntas, pero una sigue a lo que venías diciendo, y es: ¿de dónde se nutre el personal político de estos? Porque ellos dicen, estamos en contra de la casta. Eso recuerda también el nacimiento de Podemos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que son los movimientos de derecha, los antiderechos, los autoritarios, los que pusimos las características que vos muy bien definiste. Pero si tengo en cuenta lo que está ocurriendo con la formación de este nuevo movimiento libertario en torno a Milei, tiene un problema real de dónde se va a nutrir de personal político. Y, naturalmente, también con quién se va a aliar, porque si quiere realmente competir por el gobierno, tiene que llegar a través de fuerzas que están diseminadas en el territorio. Lo mismo de alguna manera le pasó a Bolsonaro, tuvo que armar y lo armó buscando entre los evangelistas y en las Fuerzas Armadas, buscó personal político. Entonces, a ver, Vox, ¿de dónde se nutre? Para tomar otro ejemplo, el caso español. En el caso de Vox en particular, evidentemente el discurso es ese que acabas de escribir, de somos outsiders, somos diferentes, todos estos políticos no son como nosotros, nuestros valores son puros y demás. Eso está claro. Ahora, si mirás la historia concreta de esas personas, Santiago Abascal, que es el líder de Vox, era un militante del Partido Popular y tenía cargos, digamos, cargo político, ¿no? Por ejemplo, presidía una fundación que estaba subvencionada por la Comunidad de Madrid, que sería como una provincia, ¿no?, que era gobernada por el Partido Popular, por Esperanza Aguirre, para sostener, creo que eran los valores de la españolidad y demás. Él tenía un cargo político y él trabajaba en el Partido Popular. En algún momento él se hace una decisión del partido y con un grupo de colegas arma lo que después se transforma en Vox, ¿no? Que hay un dato interesante: Vox nace en 2015, al mismo tiempo que Podemos, pero no tiene relevancia política ninguna. Todo el descontento de aquel momento del 15M lo captura el partido Podemos, ¿no? Recién Vox empieza a tener éxito, como decía antes, 2017, con la cuestión catalana, cuando se habla de la unidad y la identidad española. Ahí apelan a un discurso que se le llama un discurso, digamos, desde lo histórico, ¿no?, de la reconquista, incorporando elementos islamófobos, ¿no?, de la expulsión de los moros y la identidad española unida y demás. Tuvo una complejidad muy interesante y al mismo tiempo bastante eficiente para capturar esos descontentos, ¿no? Pero si vamos a mirar también en otros partidos, en el caso de AfD, por ejemplo, es cierto que hay muchos que vienen desde fuera de la política y que muchas veces son los que generan ese impacto, ¿no? Porque dice, bueno, este tipo era profesor de historia, uno de los líderes de AfD, de los más radicales, pero en realidad había tenido relaciones con los partidos de extrema derecha, bajo seudónimo había escrito artículos para sus revistas. Y también es cierto que el peso, digamos, de lo que sería la maquinaria, vienen de otros partidos políticos. Digamos, son personas que se terminan yendo de los partidos por no coincidir con ideas o por oportunismo, simplemente también existe eso, y encuentran en esos nuevos partidos, con esas nuevas expresiones, una posibilidad de participar en la política como les hubiese gustado en ese otro partido, ¿no? Y ahí es donde es interesante porque, por ejemplo, en el caso alemán, el trasvase no es entre comillas, lógico por una cuestión ideológica de derecha a centro-derecha, ¿no? O de centro-derecha, perdón, de centro-derecha a derecha radical, sino que también hay partidos como el postcomunista de Die Linke, que ha tenido personas descontentas con lo que estaba pasando, por ejemplo, desigualdad social y demás, y terminan yéndose a la derecha radical, sin ningún tipo de problema. Pero esto no pasa solamente en las élites. Si uno analiza el electorado y el voto, también hay un trasvase muy fuerte de personas que votaban en la elección anterior a Die Linke, a la izquierda, ¿no? A la izquierda que era heredera de la RDA, y pasa a votar a AfD en la elección siguiente. Y eso es algo que también llama mucho la atención y marca la heterogeneidad de ese electorado, que tiene como punto fuerte poder capturar todo ese descontento y como punto débil una cierta volatilidad, ¿no? Una posibilidad bastante grande de perder esos votos ante lo que les pasa a algunos de estos partidos,
que terminan convirtiéndose en parte de lo que critican, porque una vez que empiezan a jugar el juego político, que tienen un lugar en el Parlamento, que tienen que discutir políticas, que tienen que dar el discurso y demás, pasan a hacer eso que criticaban. Y ese es el debate interno que tienen muchos de estos partidos. Algunos se consideran oposición fundamental. Eso quiere decir, esto es traducido literal del alemán, ¿no? Fundamental oposición, que básicamente es la idea de siempre tenemos que estar fuera del sistema. En cuanto entremos al sistema, nos convertimos en ellos y perdemos nuestro capital político. Lo que pasa es que esa discusión termina repercutiendo en una oposición testimonial, ¿no? No pueden cambiar nada. Están los que creen en una revolución que en algún momento se va a dar y que son los que vimos que tomaron el Capitolio en Washington o que intentaron tomar el Bundestag en agosto de 2020. Tal vez eso se conoce menos, pero hubo un ataque en protestas por la pandemia y demás. En ese contexto hubo un ataque al Bundestag, simbólico, pero lo hubo, y que creen en esa revolución ultraconservadora que va a venir en algún momento, un poco retomando los viejos ideólogos de posguerra de nuevas derechas, ¿no? Como Alain de Benoit, como Julius Evola, ¿no? En Italia, que hablaban de este post-liberalismo, pero la realidad es que hay muchos que son mucho más pragmáticos dentro de estos partidos y que prefieren una oposición que intente construir puentes, que intente normalizar el partido, ponerlo bajo el paraguas conservador, que sea una opción política natural, ¿no? Que la gente los puede votar sin tener vergüenza de haberlos votado. Bueno, voy entonces a la última y voy a apelar a tu papel también de consejero, o al menos nosotros te vamos a pedir de serlo. Si vinieran los dos frentes que hay en Argentina a decirte, bueno, ¿cómo arreglamos con esta derecha que están haciendo, esta extrema derecha que están haciendo? La derecha muchas veces, y vos lo explicás en tus artículos también, suele correr para la derecha y también incorporar mensajes antiderechos. Lo estamos viendo en Argentina también. Y del otro lado, las fuerzas progresistas, ¿qué deberían hacer para evitar que sus electorados, descontentos con que no se puede lograr resultados rápido y que bueno, no los puedan incluir, entonces votan a la protesta de los libertarios? ¿Qué dirías? Bueno, es lo más difícil, me parece, ¿no? Porque claramente no hay una receta, no hay una serie de acciones que hay que llevar adelante para que esto se termine, porque como decíamos antes, es un fenómeno multicausal que responde a diversas crisis que se van acumulando y que responde también a una situación de no solamente descontento, sino decepción, ¿no? de ciertos sectores de la población que terminan engrosando esos electorados. Ahora bien, ha habido, naturalmente, a lo largo de todos estos años, diferentes respuestas, muchas de ellas fracasadas, ¿no? Muchas de ellas que no lograron el objetivo. La más conocida y más antigua es el famoso cordón sanitario, ¿no? Es esta idea de pensar, bueno, dejamos a la ultraderecha sola en el Parlamento, que hablen, nadie negocia con ellos, nadie trata con ellos, nadie pacta ningún tipo de ley, ni de votación, ni nada, y por sí solos se desvanecen. Bueno, esto no funciona, y menos en el día de hoy, donde aparecen los medios de comunicación y las redes sociales como mecanismo de amplificación de todas estas voces, ¿no? Eso no va a pasar. Y eso no va a funcionar. Si lo miramos de lo que pasó y de lo que intentan hacer, según posición política, si querés, más conservadora, demócrata cristiana o más progresista, hemos visto de los dos, te diría, la primera expresión de acercarse a esos discursos, ¿no? Y me llama mucho la atención a mí cada vez que lo veo, pero es una realidad. Hay expresiones socialdemócratas, es decir, de centro-izquierda, que han incorporado sus agendas políticas antimigración, propias de la derecha radical, ¿no? Guetos, leyes particulares para determinados grupos étnicos y demás, pero bueno, también la centroderecha. Esto ha pasado y esto es el gran peligro, porque, si me permitís una frase, yo creo que el grandísimo problema que tenemos no es que estos partidos saquen muchos votos, que tal o cual candidato en la próxima elección saque el 20, el 30. El problema real es que en nuestra sociedad se estén discutiendo esas ideas como ideas posibles, como ideas que hacen una sociedad mejor, como te decía antes. Ahora bien, más allá de eso, mi esperanza, mi punto optimista está puesto, si se quiere, en el largo plazo. Es decir, en pensar, por un lado, en un Estado que entienda que hay ciertos discursos que tiene que combatir, que tiene que pensar en políticas creativas, ¿no? Sin llegar a prohibición, ni mucho menos, pero entendiendo que no se puede subir a esas discusiones, ¿no? Que tiene que plantear los debates políticos que se están dando, los problemas que tienen sus poblaciones,
en los términos de los valores democráticos, ¿no? Y no caer en esa discusión y tratar de discutir con la derecha radical en debates que no son debates, sino que simplemente gritos, ¿no? Que son, como decía Donald Trump, él decía, nosotros representamos a la mayoría silenciosa y en realidad son una minoría muy ruidosa, ¿no? Que es exactamente lo contrario. Bueno, y el otro ejemplo, perdón, para cerrar, sí, es que es muy importante, es el de la educación. Es el largo plazo, es pensar en todos los jóvenes que están a través de los medios de comunicación más tradicionales recibiendo constantemente ideas de estas expresiones, ¿no? Que son muy potables de la noticiabilidad, ¿no? Porque llaman mucho la atención, porque manejan muy bien la provocación estratégica. Bueno, tenemos que procurar que esas nuevas generaciones también entiendan la importancia del Estado, de los valores democráticos, del Estado de Derecho y demás. Si eso lo dejamos a criterio de los medios, tenemos un problema en ese sentido. Muchísimas gracias, muy exhaustivo, muy claro y diría hasta muy alemán. Muy bueno, preciso. Muchas gracias.